Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a La Brújula por Radio La Luna. Viernes, 17 horas. Se termina la semana laboral. Prácticamente empezamos ya a disfrutar del fin de semana. Así que tenga en alto el ánimo que tenemos un programón en el día de hoy. Muchísima, pero muchísima información. Información única, exclusiva, que no va a encontrar en ningún otro lugar, porque efectivamente nuestra agenda es la agenda de La Brújula. ¿Qué programa es hoy? Hoy es el programa número 274. Hoy, 7 de mayo, programa 274 de La Brújula. Extraordinario. Nunca lo hubiéramos creído, pero aquí estamos, de pie, andando por esta radio que también nos ha tratado, que también nos hemos llevado y que ya tenemos casi, podríamos decir, un nicho en este hogar, en el cual realmente lo habitamos con mucha alegría, aunque como pasa siempre, empezamos pum para arriba y después la información, como verá, no va a ser del todo feliz. Pero de todas maneras es la información, es la realidad y hay que asumirla de la mejor manera posible. Se trata justamente de asumirla para poder cambiarla. Bueno, viernes entonces, 7 de mayo, le voy a dar las muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio La Luna que se han quedado allí enganchados con los programas anteriores, siguen por la antena de AM 1140. Le vamos a dar también las muy buenas tardes a la gente que nos sigue a través de la página web de la radio, www.radiolaluna.com.ar, a quienes nos siguen por Twitter, por Facebook, por su computadora o por cualquiera de las aplicaciones a partir de las cuales nos están escuchando en este momento. Quien les habla, lógicamente, Mario Mazzitelli. Vamos a seguir diciendo que le vamos a dar las muy buenas tardes nada menos que a quien opera todos los lunes desde el 1 de octubre de 2018, que es Beto Perdomo, pero que hoy, viernes 7 de mayo, hoy también nos está acompañando, y él, como siempre, con su hinchada, con su tribuna. Le damos las muy buenas tardes a quien nos acompaña permanentemente en este lugar, desde esta mesa, Daniel de Abrantes. Daniel de Abrantes, que ¿por qué no ha venido? Bueno, no ha venido porque ha tenido algunas dificultades, pero también le tenemos que dar el feliz cumpleaños a Adriana Lecuna, compañera de Daniel, y que hoy está cumpliendo unos pocos años de su vida encantadora, así que feliz cumpleaños, Adriana. Le vamos a dar también las muy buenas tardes a Daniel Pérez, el inventor del canal de YouTube La Brújula en la Luna, que lenta e inexorablemente sigue creciendo, siguen aumentando, y todas las semanas hay alguien más que se va sumando, y así vamos construyendo, grano a grano, vamos construyendo el granero. Así que Daniel Pérez, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Miguel Pascual, que sigue trabajando y sigue avanzando en lo que hemos dado en llamar la incubadora multimedio para el bienestar social, no una incubadora para el lucro individual, sino para el bien común. Así que Miguel Pascual, que tanto aporta para que este programa pueda salir adelante, le damos las muy buenas tardes, y ya me dijo que está avanzando en algunas ideas que realmente van a ser importantes para que demos un nuevo salto en la calidad y cantidad de oyentes de nuestro queridísimo programa La Brújula. Le damos las muy buenas tardes a Florencia Videberri, la realizadora de nuestros flyers, con los cuales difundimos por miles a lo largo y al ancho del país este programa. Y quien quiera escucharnos a través del flyer, lo único que hace es apretar donde dice www.radiolaluna.com.ar, ahí entra a la radio y luego pone programación en vivo y ya está, nos está escuchando. Mire qué sencillo que es. La verdad es que la revolución de la información y las comunicaciones ha llegado también a La Brújula y ha llegado a Radio La Luna. Así que a disfrutarlo. Le damos también las muy buenas tardes a la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de AEDO, que justamente en el día de hoy nos ha recordado, espere que me acuerde que nos recordó que el 7 de mayo es el Día de los Trabajadores Gráficos, Así que muchas gracias, Hernán Mayor, de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de AEDO. Le damos las muy buenas tardes también a Mónica Colunga. La doctora Mónica Colunga es la que hace posible que nos escuchen allí en Corrientes Capital, y también algunos que nos escuchan desde el Chaco a través de la antena de Radio Fénix
FM 92.1 MHz. Y también a Gustavo Figini, Elvio Yadanza y Alberto Muñoz, que hacen lo propio en Uspallata, Mendoza, a través de Radio La Paquita, FM 88.9 MHz. Así que creo que le hemos dado las muy buenas tardes, por lo menos a una parte de todos los que con los que nos hemos comunicado simplemente en el día de hoy, porque si le diéramos las buenas tardes a todos los que nos comunicamos en el día de hoy, realmente no nos quedaría tiempo para el programa. ¿Qué tipo de programa vamos a tener hoy? Miren, en 4 minutitos nada más vamos a estar hablando con Nicolás Farfán. Él es una persona que nos va a informar sobre la situación en Colombia. Dramática situación en Colombia, donde están alentando la represión al pueblo. Hay registrados 31 asesinatos, crímenes de lesa humanidad, 87 desaparecidos y 814 detenciones arbitrarias. Es decir, que se está viviendo una situación realmente tremenda. Recordemos nosotros las desgracias que hemos tenido a lo largo de nuestra historia, pero 30 y pico de muertos fueron los de aquel 19 y 20 de diciembre del 2001. Así que en estos momentos la situación en Colombia es tremenda y vamos a pedirle a Nicolás Farfán que nos haga un informe sobre aquella situación. Bueno, después vamos a seguir con unos consejos que siempre nos da el doctor Sebastián Dabove, que tienen que ver con la parte nutricional, que siempre es muy buena. Y de la misma manera vamos a estar hablando a posteriori con Laura Deriu sobre la posición de Argentina frente a los sistemas alimentarios. Y vamos a hablar de los lunes verdes. Les vamos a preguntar qué son los lunes verdes. Qué interesante. Mire, ya en la primera hora nomás tenemos 3 invitados espectaculares. En la segunda hora del programa vamos a estar hablando con Carlos Matos y Rodrigo Romera sobre los derechos políticos de las personas con discapacidad, el voto accesible y el voto asistido. Todo lo que tiene que ver con cientos de miles de personas que tienen alguna discapacidad y que no siempre en el proceso electoral son tenidos en cuenta como corresponde. De eso vamos a estar hablando con ellos. Después, poquitos minutos después, prácticamente dentro de una hora, no sé cómo vamos a hacer para que entre todo en ese tiempo, vamos a estar hablando con nuestro amigo, el economista, dirigente de la CTA, Claudio Lozano, porque está hablando de cosas que me parecen sumamente importantes. Está hablando de un shock de fortalecimiento de la situación sanitaria y de un shock de justicia social, cosa que realmente en estos tiempos nos vendría absolutamente bien, al tiempo que dice la suspensión de las negociaciones y los pagos al FMI y el Club de París, sostener el impuesto a las grandes fortunas, en fin, de todo esto vamos a estar hablando con Claudio Lozano, cosa que, él está en un cargo muy importante en el Banco Nación y desde allí dice cosas que para mí entran en conflicto con lo que es la posición oficial del gobierno, porque me parece que no es la política de Martín Guzmán, ni de cerca, me parece a mí, se lo vamos a preguntar a él, pero Claudio tiene la gran virtud de decir, ahora que es oficialista y que está en el gobierno, lo mismo que decía cuando estaba en el llano. Así que de allí vamos a tener una información y unas propuestas, que es lo que siempre nos interesa a nosotros. Además de la información, las propuestas concretas. No hay programa donde nosotros no transmitamos propuestas concretas demostrando que la Argentina puede salir adelante y que no es necesaria esta decadencia, este declive sistémico que tenemos. Y finalmente, después de Claudio Lozano, vamos a estar hablando con Cristian Sebastiani desde Rosario, que nos va a pasar prácticamente un parte médico sobre la situación del ex gobernador de Santa Fe, 2 veces intendente de Rosario, Miguel Lifchitz, que le está pasando mal, está internado, y la verdad que le está pasando verdaderamente mal conforme nos dicen las informaciones periodísticas. Hoy vamos a tener de primera mano información sobre la salud de Miguel Lifchitz. Así que vamos a tener un programa realmente apasionante, lleno de información, así que no se puede ir de Radio La Luna de AM 1140. Y si no me equivoco, ya estamos en contacto con Nicolás Farfán. Buenas tardes, Nicolás. Mario, muy buenas tardes para ti, tu mesa de trabajo y toda tu audiencia. Bueno, muchísimas gracias. No tenemos mucho tiempo, pero dada la situación dramática que se está viviendo en Colombia, donde parece que el número de asesinados ya llega a 31 personas,
que realmente hay detenciones a mansalva, que hay 87 desaparecidos. Nos gustaría que nos dijeras o nos hicieras un informe sobre la situación allí en Colombia con los datos que vos tengas. Bueno, primero quiero agradecer a ustedes por el interés, por visibilizar esta tragedia humanitaria que está sucediendo en este momento, en uno de los momentos más críticos de la historia reciente de Colombia. Y con el respeto que me mereces, hacer una ajuste a las cifras que estás dando, ¿no? Son, hasta el día de hoy, registrados 37 muertos. 37. 37 muertos en 10 días de movilización. Para tener una proporción del nivel de barbarie en las movilizaciones de Chile del 2019, en 150 días hubo 35 muertos, ¿no? Entonces, sí, hemos superado la cifra a menos del 10% de la cantidad de días de movilización. Y se registran cerca de 850 detenciones arbitrarias, ¿no? Más el nivel de desaparecidos, hay cerca de 1.700 hechos de violencia oficial registrada. Aquí excluimos desde luego la violencia no registrada por parte de las fuerzas de seguridad. De las fuerzas de seguridad que son las segundas más equipadas del continente después de las de Brasil, y las que cuentan con el apoyo técnico, logístico y operativo de los Estados Unidos y el gobierno de Israel. Estamos en este momento enfrentando una crisis social producto de las tareas combinadas de policía, ejército y fuerzas paramilitares que están controlando los territorios y están haciendo cercos alimenticios y disfrazados de civil, la policía en camiones y los paramilitares en automóviles están disparando a la población. El día de antier, el compañero Lucas, un artista popular, fue baleado delante de todo el mundo por andar haciendo una movilización, ¿no? Y sobre eso no hay ninguna respuesta del gobierno de Iván Duque, del gobierno del partido de Álvaro Uribe Vélez, y lo que tenemos sinceramente es el quiebre total de cualquier criterio democrático y cualquier criterio de Estado de Derecho que pueda imaginar una sociedad en América Latina. Se ha transformado en una verdadera dictadura eso, porque son imágenes que realmente nos recuerdan a las peores épocas de América Latina. En realidad, Mario, no se ha transformado. En realidad creo que estamos pudiendo ver en medio del cerco mediático que estamos viviendo, ¿no? Recuerden nomás que en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, entre el 2002 y el 2010, nos encontramos con 6.402 casos documentados de jóvenes que fueron asesinados a sangre fría por el ejército para ser presentados como bajas de la guerrilla. O sea, estamos ante una estructura criminal que ha gobernado Colombia en asocio con el paramilitarismo y en asocio con el narcotráfico desde el año 2002. Creo que así como se decía en Chile, que no eran 30 pesos por el aumento del boleto, sino 30 años después de la caída de Pinochet, en Colombia no estamos diciendo que no estamos diciendo que el problema sea el 19% propuesto en el IVA para la reforma tributaria. En realidad lo que se está disputando son 19 años de uribismo que no nos deja vivir en paz. Claro, es la gota que rebasó el vaso después de mucha acumulación. ¿Cómo va a evolucionar la situación? Porque de seguir esta represión, ¿cuál será la respuesta del pueblo y cuáles van a ser las consecuencias políticas de un Uribe que se desgasta minuto a minuto, pero que se mantiene en el poder a través de la fuerza? Claro, bueno, la respuesta del pueblo ha sido planteada vehementemente con la gente en la movilización, que también hay que decir, Mario, que no se trata de una movilización dirigida por ningún partido ni ningún referente político. Estamos ante realmente movilizaciones espontáneas, la gente sale a la calle, la gente hace una manifestación enfrente de su casa, en su manzana, en su cuadra, y eso hace que la ultraderecha colombiana, asesorada por filonazis, como que algunos vienen de Chile, han retomado un viejo concepto filosófico de Deleuze y Guattari de la revolución molecular disipada, ¿no? Lo que tienen miedo es al deseo de la gente y a la indignación colectiva que está ocupando las calles. Desde luego, ¿cuál es el cauce de los acontecimientos? Hay un sector de la derecha ahora está dividida
y hay un sector que está exigiendo que el gobierno de Iván Duque decrete el estatuto de conmoción interior. El decreto de estatuto de conmoción interior no significa otra cosa que el estado de sitio, o sea que significa legitimar la represión y la presencia del ejército en las calles, que ya está en las calles de manera inconstitucional, ¿no? Hay un costo político, el costo político se está tratando de resarcir llamando al diálogo a los partidos tradicionales y a ciertos sectores que se venden como progresistas. La realidad es que nadie es vocera de las manifestaciones populares salvo el pueblo mismo que está en las calles y que tiene representantes legítimos como la Guardia Indígena, el Consejo Regional Indígena del Cauca y las organizaciones sociales. Es importante entender que en este momento el gobierno de Duque no tiene legitimidad popular y no hay un diálogo posible. Cuando se planteó el nivel de diálogo, lo que hubo fue una escalada del terrorismo de Estado. Cuando se exigía una negociación con el gobierno sacó el ejército. Entonces estamos en un momento en que el gobierno no quiere negociar, está dispuesto a no negociar con la gente porque sería una derrota públicamente. Y esa derrota en realidad sería como la punta del iceberg de la derrota del uribismo. Entonces estamos ante una situación en la cual no se puede prever a ciencia cierta cuál es el futuro. Lo cierto es que el gobierno colombiano ha quemado todas las naves y ha hecho oídos sordos a la movilización popular. No sabemos qué va a pasar en el mediano plazo. El movimiento social ha puesto una fecha tentativa del 19 de mayo como fecha límite. Y en estos días estamos cursando 2 semanas intensas en la cual puede venir una escalada del terror estatal, ¿sí? Y va a haber resistencia popular, ¿no? Es importante entonces que desde los medios de comunicación, desde la sociedad civil organizada de los otros países, como en Argentina, ¿sí?, podamos romper el cerco mediático, podamos difundir, podamos amplificar y podamos acompañar el camino que el pueblo colombiano decida, sea este cualquiera que sea. Efectivamente, la soberanía está en el pueblo. Quiero preguntarte por la repercusión por fuera de Colombia, qué acciones se están llevando adelante en distintos países y en particular en Argentina. Bien, Mario, mira, es una pregunta bastante interesante porque el gobierno colombiano se sostiene sobre una mitología que ha hecho escalada histórica y es defender, sostener que en Colombia hay democracia y que es la democracia más antigua del continente, ¿no? Alguna vez un jurista colombiano de mediados del siglo XX, después del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, se atrevió a definir esa democracia, ese Estado, como un orangután con sacoleva, ¿no? Como una democracia genocida. Claro. Esto es lo que, en realidad, el mote de democracia es lo que se está cayendo en los medios de comunicación. Los medios de comunicación más importantes, más famosos y con más peso mediático del planeta, The Guardian, el New York Times, el Washington Post, digamos, la BBC, están registrando lo que está pasando. Y se está registrando con suma preocupación, tanto que el gobierno Biden, varios senadores del Partido Demócrata de Estados Unidos están llamando a reconsiderar el apoyo financiero para el gobierno colombiano. En ese sentido, la gente, los colombianos y colombianas, apoyados por organizaciones sociales, nos estamos reuniendo en las diferentes embajadas del mundo y en los diferentes consulados del mundo para hacer movilización y hacer protesta. En este momento, hasta las 19 horas, estamos frente a la embajada colombiana y a partir de mañana, a partir de las 16 horas, en la plaza de los 2 congresos, para exigir que el gobierno Duque se vaya. Bien, bien. Y quiero preguntarte también por algo que no es simpático, pero que se llama OEA. ¿Qué ha dicho la Organización de Estados Americanos respecto a esta situación? Yo creo que lo que ha dicho el señor Luis Almagro y lo que puede decir la OEA es la mejor expresión de lo que significa esa organización. Nada. Sí, sí. Debe estar esperando a alguna gorra venezolana en alguna movilización para decir que todo es una infiltración del gobierno de Nicolás Maduro.
Claro. No, sí, bueno, de nuestra parte deseamos que realmente, en principio, vuelva a reinar la paz en el buen sentido de la palabra, que se termine la masacre, el terrorismo de Estado, que se haga la soberanía del pueblo y que se vaya Uribe. Me parece que sería lo mejor para no solo para el pueblo colombiano, sino sería una gran noticia para todos los pueblos de América Latina. Si querés agregar algo más, tenés un minutito. Sí, quiero agradecer a todos ustedes, a Mario, a ti, a tu programa, por abrir este micrófono, agradecer a todo el pueblo argentino organizado, los pueblos de Argentina organizados que nos siguen apoyando, y tener claro que solo el pueblo salva al pueblo y que el único héroe es el héroe colectivo. Muy bien. Bueno, te mandamos un fuerte abrazo desde aquí y pronto nos veremos. Pronto, un abrazo y muchas gracias. Gracias. Bueno, hemos hablado, ustedes lo han escuchado, con Nicolás Farfán, es una descripción tremenda porque efectivamente en Colombia el crimen es parte constitutiva de la genética de la derecha. Muchos ignoran cómo se formó la guerrilla en Colombia, pero la guerrilla se formó en Colombia con el Partido Liberal. El Partido Liberal fue masacrado y por esa masacre huyeron para salvar sus vidas a las montañas y ahí se tuvieron que armar para que no lo siguieran masacrando. Entonces a veces se cuentan fábulas, pero en realidad hasta el propio Bolívar quisieron asesinar en Colombia. Es una historia de violencia. Bueno, vamos a dejar este capítulo a un lado, vamos a pasar a otra etapa del programa porque hoy tenemos mucha información. Vamos a pedirle a Beto que nos pase al doctor Sebastián Dabove con sus consejos sobre nutrición, que son absolutamente vitales. A la luna, les habla el doctor Dabove Sebastián, médico especialista en nutrición y profesor de la materia salud y de las ciencias secundarias. Hoy vamos a hablar sobre un tema importante y muy frecuente, que es la anemia. La anemia te lo genera el estrés, hay varios factores que generan anemia, pero sobre todo vamos a hablar y a comentar qué es la anemia. La anemia es cuando tenemos una proteína que transporta el oxígeno, llamada hemoglobina, por debajo de 130 gramos litro en el hombre o 120 gramos litro en la mujer, eso se ve en un laboratorio, o puede aparecer también como 13% en el varón y 12% en la mujer, o glóbulos rojos o hematíes, también llamados así, menor a 4.200.000. Eso sale en el laboratorio. Hay dos tipos de anemia, la anemia ferropénica y la anemia megaloblástica. La ferropénica es por falta de hierro. Por lo general, ¿qué hacen? Hacen dietas sacadas de internet. Digo, en vez de entrar directamente a YouTube Sebastián Dabove y ver todas las dietas que hay, de forma gratuita, obviamente, ¿qué hacen? Entran a cualquier página y hacen dietas mal hechas, y eso te genera una de las tantas cosas, anemia. Bueno, también se puede generar por pérdidas de sangre, pequeñas pérdidas de hemorragias a través de hemorroides, a través de hemorragias, de metrorragias también. En el periodo menstrual de la mujer puede perder mayor cantidad de sangre de la esperada, y eso genera esta anemia ferropénica y el déficit también de absorción y de consumo de elementos que traigan hierro. Por otro lado, la anemia megaloblástica es el déficit de la vitamina B12 y B9, que se da mucho en aquellas personas que son vegetarianas o veganas. Por eso sí o sí tienen que tomar capsulitas con vitamina B9, B12 y hierro. ¿Por qué? Porque por lo general está en déficit. Porque la absorción del hierro, la vitamina B12 y la vitamina B9 de la carne es muy buena y no es tan buena en los vegetales. Aunque traigan este tipo de sustancias, no se absorbe bien en el intestino. Eso se llama biodisponibilidad, como cada elemento se absorbe en el intestino. Otro elemento que genera este tipo de anemia es el fumar. Cuando uno fuma también te va generando anemia, o sea, qué mejor que dejar el cigarrillo. Y también lo puede generar el alcohol, así que qué mejor que dejar el alcohol. Así que bueno, hay más información al respecto en YouTube Sebastián Dabove. Y podemos estar en contacto a través de Facebook e Instagram Sebastián Dabove. Mario, gracias por darme este espacio en tu programa. Y la verdad que a todos les recomiendo que se cuiden. Por favor, que se cuiden, que el COVID viene bastante fuerte, así que a cuidarnos. Un abrazo. Ustedes lo han escuchado, realmente consejos absolutamente útiles
Acá nosotros siempre hemos apostado por la vida, siempre, ¿eh? Y no solo por la vida, por la calidad de vida, por la dignidad de la vida. Siempre hemos apostado por la justicia. Y recién Juan de Aedo me decía, ¿cómo quieren? Todo lo quieren asociar. Usted reclama un vaso de agua y lo asocian a el comunismo, ¿no? Y lo quieren mostrar como si usted fuera un títere de una potencia extranjera o cosa por el estilo. Esta gran mentira se tiene que terminar. Pienso yo que ya los pueblos en gran medida han madurado, pero lógicamente muchas veces a través de una acción sistémica de mentir, mentir y mentir. Por ejemplo, Milei, que es Javier Milei, que es realmente un mentiroso, un corrupto, un inmoral. Habla de que el socialismo mató millones de seres humanos, una enorme mentira. Jamás dio ninguna prueba, jamás dio. En la Argentina el socialismo nace con Esteban Echeverría, sigue con Juan B. Justo, con Roberto J. Pairó, con Alfredo Palacios, con Alicia Moró de Justo, con José Ingenieros, con Carlos Sánchez Viamonte y con tantos más, con Alfredo Bravo, con Esteves Boero, en fin, hoy hasta podríamos nombrar a quien está pasando muy mal, que es Miguel Lifchitz. Es decir, llevamos 150 años en la Argentina, nunca jamás se acusó a un socialista de un solo delito. Y resulta que ahora este hombre, bueno, en esa mentira cargada, ¿no?, permanentemente, se trata de crear las condiciones justamente para impedir el cambio que reclaman los pueblos. Es hora de escuchar a los pueblos, es hora de dejar que los pueblos decidan. Pueden decidir más parecido a lo que pensamos nosotros o menos parecido, no tiene importancia, pero los pueblos siempre apuestan por la vida. Las excepciones que podemos tener a lo largo de la historia son excepciones. La regla es que los pueblos apuestan a la vida, juegan a la vida y quieren vivir bien y con dignidad. Y eso es lo que tenemos que defender. Creo que ya estamos con nuestra amiga Laura Deriu. Laura, ¿cómo te va? Hola Mario, ¿cómo va eso? Bien. ¿Estás en Mercedes? Sí, aquí estamos. Aquí estamos, como siempre. ¿Pudiste escuchar el programa hasta ahora, no? Hará más o menos media hora que lo estoy escuchando. Sí, bueno, sí, casi desde que empezó. Casi desde que empezó. Bien, perfecto. Ponerle 10 minutos más, sí. Bien. Estaba escuchando tus alabar a Milei recién. No, lógicamente, porque sí, efectivamente, no tengo. Mirá, lo han dicho en estos micrófonos más de un invitado. Le pagan fortuna para decir esas mentiras, atrocidades, ridiculeces, y lo siguen llevando. Mirá. Mira, es gran parte de la confusión general o de la confusión a la cual se promueve todo el tiempo, porque él confunde el estalinismo con el socialismo. No confunde nada, bueno, Laura. No mira, confunde, te cuento una porque es matemática. Sí. Él dice el 22 de septiembre con Fernando Carnota, 22 de septiembre del año pasado, sí, que el valor del dólar es 2.800. Dividido la base monetaria por las reservas, apostando a una escalada del dólar con la idea de voltear al gobierno. Lógicamente que hoy, muchos meses después, el dólar está, digamos, 150 pesos. Ahora, un tipo así, que lo sigan llevando a la televisión, te das cuenta que no es porque dice la verdad, sino porque es un operador siniestro de determinados intereses. Lo dejo al margen y vayamos a lo que nos interesa a nosotros. Bien, bueno, allá vamos. Sí, el tema económico es un tema muy relevante también, pero esta gente de economía verde no sabe nada. La verdad que no sé cómo van a sostener sus ideas dentro de un contexto ambiental complicado y dentro de inclusive otras alternativas que no tienen nada que ver con ese crecimiento desmedido a cualquier precio. Eso ya no va más en ningún punto del planeta. Eso si queremos sobrevivir a lo que indefectiblemente va a venir. Pero bueno, hablando de esas cuestiones, hay dos temas que eran interesantes o son interesantes desde el punto de vista hasta
político, y creo que más político que otra cosa, ¿no? ¿Te acuerdas que yo hablaba un poquito de la política del tero, ¿no? Que grita en un lugar, pero tiene los huevos puestos en otro lugar muy lejos. Bueno, y en materia ambiental, esto se está viendo, y se está viendo de una manera bastante cruda. Mira, te voy a dar un ejemplo pequeño. Hace menos de unas 3-4 días, hará muy poco, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible lanzó una campaña, que es una campaña que está en todo el mundo, incluso hasta tiene a un referente de la música que es Paul McCartney, que habla de el Meat Free Monday, es en inglés lunes sin carne, o sea, promueve para que la gente que coma menos carne por distintas cuestiones, apunta justamente a la cuestión ambiental, en línea con lo que dice la FAO, en línea con lo que dicen los científicos a lo largo y lo ancho del planeta. No es nada que comprometa, digamos, ningún interés en particular, simplemente lunes verdes. Y arma Cabandier junto con personalidades una propuesta que habla de consumir, según los lineamientos en su momento, era de manera responsable. ¿Quién puede estar en desacuerdo con eso? Pensar cómo nos alimentamos, cómo impacta el alimento sobre nuestra salud, sobre nuestro ambiente, sumar proteína vegetal también, y eso también diversifica la producción, buscar alternativas que protejan el planeta y fomenten economía inclusiva, aportar a la acción climática de esta manera, mejorar la salud y promover una conciencia ambiental. Esto se hizo junto, inclusive había un video que ya fue retirado, por eso te digo que de lunes verde pasamos a lunes negro. Amigo. Autocensura. Entre las personas que acompañaban esta recomendación, simplemente una recomendación, había periodistas, como por ejemplo Sergio Elguezábal, había artistas o actrices como Agustina Cherry, estaba Pablo Granado, que también, ¿te acordás que el grupo de Pacho y Pablo, que es un rosarino que estuvo muy, pero muy activo cuando fueron los incendios en el Delta y cómo afectó a Rosario, o sea, tomó un compromiso, salió del humor y tomó muy en serio, a veces con humor también, pero llamando a la conciencia. Bueno, ¿qué pasó? Y saltó, por un lado, la sociedad rural, y por otro lado, la militancia kirchnerista, que increíblemente se unió con la sociedad rural. Aquello que tanto parecía imposible, bueno, tal es así que presionaron, aparentemente ha sido así, porque ese video y esa promoción desapareció del mapa. Desde la sociedad rural y desde la militancia kirchnerista, el titular de Ambiente dio marcha atrás con ese video que promocionaba el lunes sin carne, que vos fíjate qué peligroso, ¿no? Pero la sociedad rural, ¿por qué se prendería porque vos decís que la sociedad rural presionó al gobierno? En la misma revista Chacra. Ah, mirá. En una nota que fueron justamente la sociedad rural y un sector de la militancia. Bueno, la sociedad rural, la posición de la sociedad rural, según la revista, expresó su preocupación y desacuerdo con la puesta en desarrollo sostenible de la nación, así como con la campaña Lunes sin carne, que había sido declarada de interés ambiental inclusive por la legislatura. Y expresó, el desacuerdo, pim, pam, pum, que eso atenta contra sus intereses, bla, bla, en fin. Pero una cosa es la salud y otra cosa son los intereses de un sector de la sociedad. La verdad es que justamente la política existe para que no se impongan intereses parciales y prevalezca el interés común, el interés general o el bienestar general. El gobierno no tendría por qué mimetizarse con un sector de interés tan particular como la sociedad rural. Bueno, pero lo ha hecho, porque evidentemente esto es autocensura, porque nadie lo obligó al ministerio a borrar este video y esta recomendación. Evidentemente ha habido alguna presión
Claro. ¿Viste? Subliminal, pero ha existido. Pero después salió un sector esto es lo más patético, un sector de la militancia K, y sale una niña, no sé, una joven, parece jovencita, que debe haberse pasado toda la noche pergeñando alguna frase célebre, y fíjate lo que publica, es una referente de la militancia kirchnerista. Lo lamento, mirá lo que dice esta chica, lo lamento por Greta Thunberg y Liz Solari, que es una también de las personas que acompañó este pedido o este video. Pero el desarrollo y la grandeza de la nación viene con las chimeneas de las fábricas y las parrillas encendidas por y para la felicidad del pueblo trabajador. Bueno, pero la perdonamos porque es una jovencita. Sí, yo creo que sí, pero es una jovencita que ya debe tener más de 21, o sea, no es tan... Sí, bueno, no sé qué chimeneas ha visto en su vida, porque cada vez hay menos industria con chimenea. Claro, y que las parrillas implica la felicidad del pueblo, o sea, para algunos será así, para otros no debe ser así, o sea... para otros... No, pero aparte que no dicen la vida sin carne, dice el lunes verde, es decir, no consumir carne nada más que un día a la semana sería la consigna. Digo, pero no lo dicen, no son originales, o sea, esto no es que se le ocurrió a Cabandier. A nivel mundial se está recomendando, la ciencia a lo largo y a lo ancho del planeta está recomendando disminuir el consumo de carne y de sus productos y de productos de origen animal por el impacto que esto genera en el planeta. Y ya sabemos que el país, en qué se transforma, por ejemplo, la Amazonia, ya sabemos por qué se desmonta en la Argentina. Todo es para producir forrajes, y los forrajes no alimentan personas, sino que alimentan animales. O sea, esta niña no debe tener la más pálida idea de la problemática ambiental, es una pequeña demagoga en potencia, porque la verdad que decir semejante estupidez en un contexto de desmonte, incendios y crisis climática y calentamiento global, ya directamente es un disparate que no se le puede ni siquiera disculpar por la edad. Lo de la sociedad rural, bueno, uno sabe para qué lado van, pero el Ministerio de Ambiente no puede ni debe hacerse eco de estas cuestiones. ¿Por qué? Porque tiene todo el derecho del mundo a hacer campañas en pos de el cuidado ambiental y la concientización. El viernes pasado hablábamos de Conspiracy, de Seaspiracy, y bueno, ahí veíamos a gran escala lo que implica la pesca industrial o la cría intensiva, por ejemplo, de salmones. Entonces, de alguna manera, podemos hablar del tema, o también la industria o la mega industria pesquera que acá ni existe, porque en la Argentina vienen a pescar de todo el mundo. Imagínate, si hubiese Netflix... hubiese hecho lo que pedían esos poderosos de no fomentar y no publicar y no subir ese documental. Hubiese hecho lo mismo que el ministerio. Sí, no, es una cosa increíble, realmente la autocensura en un tema, sobre todo que el ministerio realmente tiene un deber que incluso se puede extralimitar. Porque vos decís, bueno, quien defiende una causa muchas veces puede exagerar un poco, y es lo que corresponde para un ministerio de ambiente, que tenga siempre ahí una luz roja a punto de ser encendida, porque efectivamente el planeta está llevando un curso adelante que los seres humanos vamos al suicidio colectivo. Ahora, pero vos pensás que es Cabandier o que en realidad es de más arriba de Cabandier, porque si el muchacho Cabandier está jugado con el ambiente, bueno, él no debería dar marcha atrás, pero si de arriba le llega una orden, en definitiva... Pero sin duda que es de más arriba, yo no tengo ninguna duda, porque justamente yo creo que él puede tener buenas intenciones. Yo digo, no tiene los conocimientos. Siempre dije que su segundo, Federodisky, está mucho más capacitado y formado en la materia, pero el mismo Federodisky de su programa era un cuestionador del modelo sojero agroganadero. Cuando tenía su
su programa televisivo que se llamaba Ambiente y Medio. Yo era una de las que lo veían, el 0,01% de la población, pero él fue muy crítico, entonces no se puede, o sea, yo creo que ahí evidentemente ha habido una presión de más arriba, ¿no? Pero después de eso, pero vos fíjate que esto viene con el otro tema, o sea, esto surgió a último momento. Yo iba a hablar del lunes verde, pero justamente yo iba a hablar de lo que proponían, no de lo que dejaron de proponer. Claro, pero, vos ibas por el lado positivo. Claro, viste, los tiempos corren tan rápido que ahora tuve que hablar del lunes negro más que del lunes verde. Argentina, en el ámbito internacional, o sea, yéndonos a otro lugar, a las Naciones Unidas, hay un comité de las Naciones Unidas que se llama Comité de Seguridad Alimentaria, ¿no? Que realiza una cumbre, hay una propuesta de el secretario general de la ONU, Guterres, una cumbre sobre sistemas alimentarios como parte de un objetivo de desarrollo sostenible. Gracias esa cumbre va a dar unas directrices en función de la sostenibilidad y de la conciencia en transformar los sistemas productivos y de hacerlos sostenibles y además justos, ¿no? Para todos los pueblos y para todas las personas. En esa cumbre, Argentina, que supuestamente debía estar alineada con la sostenibilidad, votó, o sea, se alineó más que con el desarrollo sostenible y lo que proponían los sectores que representan los movimientos campesinos, la vía campesina, los pequeños y medianos productores, los pueblos indígenas. No, se alineó con el otro sector, digamos, junto con países como Estados Unidos, Brasil, Argentina, simplemente para decir que no, que bueno, que en realidad había que de alguna manera seguir con lo que pide la Organización Mundial de Comercio al respecto y no con un sistema que vaya modificándose hacia la agroecología. Bueno, es muy extenso, pero lo cierto es que esos países tienen algo en común, por ejemplo, que son los principales productores de soja en el mundo, tanto Argentina como Brasil como Estados Unidos. O sea, es, digamos, un alineamiento con el sector corporativo que con otros sectores como la Unión Europea o como México mismo en Latinoamérica, Costa Rica, Cuba, que trataban de, al revés, de que lo que se priorizara fuera la transición hacia modelos agroecológicos menos concentrados y más porque el modelo agroecológico no solo tiene que ver con la calidad del alimento, sino también con la vida del que lo produce, con la salud del que lo produce, con el derecho a un ambiente sano y a no enfermarse en esos procesos y a tener acceso al alimento. Así es. Entonces, o sea, cruza todo lo que son derechos humanos, es un enfoque que reconoce objetivos públicos, o sea, transformación de los sistemas alimentarios, los derechos humanos, la nutrición, en fin, y las dietas saludables, obviamente, porque en el alimento mismo está incorporada la misma salud. Bueno, lamentablemente Argentina no estuvo, digamos, a la altura de eso, y se alineó más con los que defienden, digamos, otras innovaciones, cuestionando muchas propuestas que hacían los sectores que defendían estos grupos de humanos, como te decía al principio, de vida campesina, etcétera, etcétera. Entonces, es como decir, bueno, por un lado, en la Argentina nos queremos mostrar como propicios para esto, creamos una dirección de agroecología, designamos a alguien de la UTT en el mercado central, lo cual está fenómeno. Pero eso, a nivel macro, no, ahí nos alineamos con las grandes corporaciones y no nos metemos tanto en la transformación de los sistemas alimentarios, sino que somos más para continuar con un modelo que ya sabemos que es insostenible. O sea, ahora, otra es la política del tero. Ahora, fue Felipe Solá, allá por la década del 90,
cuando dejó entrar justamente las semillas transgénicas y todo el paquete tecnológico que acompañaba a los agrotóxicos, e incluso tuvo también una política respecto del manejo de los recursos ictícolas muy flexible, muy contemplativa de los intereses extranjeros, en el marco de un gobierno que se sabía gobernando un país derrotado, de brazos caídos, en el marco del neoliberalismo de aquellos años. Pero actualmente, siendo el propio Felipe Solá canciller de la Argentina, se habló de la crisis que tuvo China respecto de los criaderos de cerdos, donde por el contagio de la fiebre de la peste porcina africana terminó sacrificando alrededor de 200 millones de cabezas de chanchos, y se habló entonces de un convenio que Argentina iba a tener grandes criaderos, 25 grandes granjas productivas con aproximadamente 12.500 hembras cada una, lo que iba a ser realmente una cosa tremebunda, que llevó a la renuncia justamente de la presidenta del Partido Verde, Silvia Vázquez. Exactamente. Y que creo yo que por la pandemia no se llevó todavía a la acción y no se está transmutando, digamos, eso en una realidad concreta. ¿Qué pensás que va a pasar y qué pensás que va a hacer el Ministerio de Medio Ambiente respecto de este tema? Bueno, yo creo que el Ministerio de Medio Ambiente está entre la espada y la pared, porque ya por un comentario, digamos, o por algo que pueda haber, no sé, ofendido, o no sé cómo llamarle, a un sector de la producción de carne argentina, baje una campaña y baje un video y desarrolle este acto de autocensura, ya sabemos para qué lado va a ir. O sea, no sé si todos van a tener la dignidad que tuvo Silvia Vázquez de renunciar. Seguramente no. Yo creo que no, pero bueno, estaríamos ya cerca de una. Yo sí porque a ver, chocan, por eso yo te digo que el tema ambiental cruza todos los ministerios, no es un tema del Ministerio de Medio Ambiente, es un tema del Ministerio de Producción, del Ministerio de Energía, o Secretaría de Energía, del Ministerio de Salud, o sea, todo atraviesa, incluso economía, porque a veces, ¿dónde te vas a alinear y en qué? En este caso, por ejemplo, la Argentina directamente, cuando se habló de transformar los sistemas alimentarios para obviamente sistemas sostenibles, directamente se opuso. Sus referentes, o sea, el representante de Argentina en la ONU, que es un diplomático de carrera que se llama Carlos Cherniak, ese es nuestro representante, incluso pidió que se elimine la expresión más sustentable. O sea, la posición de Argentina fue contraria a lo que a lo mejor nos quieren decir en el discurso. ¿Te das cuenta? O sea, pero por eso digo, si no se toma este tema, no como un tema de una secretaría o de un ministerio, sino como un tema que atraviesa absolutamente todo y la vida de todos nosotros, inclusive atraviesa hasta, te diría, hasta el transporte. O sea, vamos a seguir con un transporte que se basa en combustible fósil. Digamos, no, claro, tenemos por delante una petróleo que acaba de el pico de petróleo fue en el 2018. ¿Qué vamos a hacer con el transporte? Ahora el ministerio no tendría que ser más que yo veo el tema así, lo veo desde el punto de vista político. Cuando vos haces un ministerio de defensa del ambiente es porque estás a la defensiva. Entonces los otros te dicen, no, por acá tiene que pasar una carretera, vos te oponés al progreso. No, hay que generar más energía, vos te oponés al progreso, etcétera. Me parece que lo que habría que tener es un ministerio de la transición. Es decir, lo que la Argentina debería discutir es la transición
hacia un modelo ambientalmente sostenible en todas las áreas, como bien marcas vos. Es decir, que todos los ministerios estén coordinados para asumir la necesaria transición entre este modelo que está destruyendo el ambiente y las posibilidades de vida de los seres humanos a un modelo donde los seres humanos puedan seguir viviendo, aunque ya no seamos nosotros. Pero para el 2050 queda muy poco tiempo en cualquier caso. No, 2030, Mario, no es el 2050, es una década para hacer los cambios y vamos hacia estas 2 décadas donde la situación se va a agravar. Es exacto lo que decía, un Ministerio de la Transición y un Ministerio de Desarrollo Sostenible. La palabra sostenible o sustentable no puede no estar. Y creo que queda poco tiempo, te puedo decir, no sé si tengo 2 minutos más. Sí. Bueno, tengo un texto hermoso, un texto que me apareció, viste que a veces te aparecen cosas y te lo quiero leer porque me gustó y creo que tiene que ver con lo que estamos hablando. Dale. No sé quién lo escribió, autor desconocido, pero dice, el capitalismo impone sus leyes de movimiento al medio ambiente, independientemente de los ciclos biogeoquímicos del planeta y del metabolismo de la Tierra, como un ser vivo, de modo tal que crea grietas o rupturas en los ciclos biogeoquímicos del sistema terrestre que trascienden los meros efectos de escala del crecimiento económico. Es este problema de la fractura metabólica nuestro desafío más profundo. La sostenibilidad está cada vez más comprometida y en niveles cada vez más altos, una amenaza que se acelera continuamente para la civilización y la vida misma. El capitalismo choca con algo que no tiene ideología, que no sabe de izquierdas y de derechas, y que actúa y que es la naturaleza. O sea, no podemos aplicarle cuestiones estrictamente de económicas o de mercado, porque la naturaleza no sabe de mercado. Y esta definición es claro, porque lo toma como algo, es imposible que se pongan de acuerdo el capitalismo o las leyes del mercado o este tipo de economía con lo que está pasando en el planeta. Así es. Vienen nuevas economías, vienen nuevos mercados, vienen nuevas relaciones humanas inclusive, no desde la competencia, sino desde la cooperación, desde la colaboración. Y si no va a haber futuro posible. Así es, lo que la naturaleza, nosotros, en fin, cada uno lo puede ver del lado que quiera, pero en cualquier caso, lo veas desde el lado creacionista o del lado de la evolución, somos el fruto de millones de años y somos capaces, los seres humanos, de destruirlo en muy poquito tiempo. Y la verdad es que esa conciencia nos debería llevar a cuidar toda la biodiversidad que hay en el planeta, hasta en los últimos rincones, y si hubiera un proyecto político, debería ser un proyecto de vida, y que es que esa biodiversidad se desarrolle al máximo sobre un planeta que no todo es fértil, que no todo es vida, y que la vida es casi un hecho fantástico que existe sobre el planeta, porque no conocemos ningún otro planeta donde exista vida. Exacto. Imagínate que hiciéramos como pasó en Dinamarca, y te mandé una nota, donde el Estado obliga a plantar flores a los productores. Les obliga a tener determinado porcentaje, creo que es un 5% de su tierra, con flores, cultivos florales. ¿Para qué? Para generar polinizadores, porque hay un descenso dramático de los polinizadores, de los cuales depende nuestro alimento, porque sin polinizadores no hay comida. Ahora, imagínate que acá hiciéramos lo mismo con nuestros productores. ¿Vos te imaginás los piquetes que habría? ¿Vos te imaginás que le dijéramos, bueno, tienen que dejar una franja libre de labranza, lindera a los caminos rurales donde se desarrollen especies nativas, fauna, flora, etcétera? ¿Vos te imaginás cómo saldrían todos a cacarear, incluso los del libre mercado y los de economistas y estos periodistas del agro, a decir que el Estado se mete en tal y cual? Bueno, lo hicieron en Dinamarca y lo están haciendo en toda Europa. No, estamos defendiendo la vida. Nadie sale a cuestionarlo. Y la última, te pregunto, dado esto que vos decís de Dinamarca, nosotros tenemos franjas linderas
antes era al ferrocarril, pero ahora a las rutas de tierras, que en algunos casos los productores soja, Mario. en algunos casos los productores aprovechan y siembran ahí también en campo que no les pertenece. Soja, en las banquinas hay lugares donde hay una gran extensión de banquina y hay mucha plata. ¿Y no se podría pensar en una ley que lleve a los estados provinciales? No se puede hacer eso se dejó hacer, se mira para otro lado. Eso no se puede hacer, porque yo mañana puedo construirme una casa en la banquina con el mismo criterio. ¿Me entendés? Así Sin embargo, lo hacen. Ahora vos fíjate, existe, en la ciudad vos querés una casa, tenés que dejar el pulmón de manzana. Y no, yo si quiero me hago un local atrás, me hago un departamento para mi hijo, a mí qué me importa. No. Te obligan a dejar un pulmón de manzana. No sé si son ordenanzas, son normas. Así es. Ahora, en el campo vos no podés decir nada, no podés pedir una zona silvestrada, no podés pedir una zona libre de labranza, no podés obligarlo a que foreste, no podés hacer nada. Pero si vos querés construir una ciudad, el pulmón de manzana, bueno, esto es un pulmón de planeta lo que hay que hacer. Así es. No de manzana. Bueno, Laura, tiene que ser por ley. El tiempo se nos ha ido. Te agradezco muchísimo. No, por favor, a vos. Y nos volvemos a encontrar el viernes que viene. Bueno, listo. Un beso. Chau. Bueno, hemos hablado con Laura Deriu, como siempre, defensora de la vida sobre el planeta. Vamos a la tanda de la radio y después continuamos con La Brújula, aquí por Radio La Luna. Bueno, seguimos aquí en La Brújula y ya estamos en contacto con nuestros amigos que nos hablan desde Mar del Plata, Carlos Matos y Rodrigo Romera. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes, Mario, ¿cómo estás? Te habla Carlos. Bien. Hola, Mario, Rodrigo. Bárbaro, bueno, los veo que están muy bien, así que hoy vamos a hablar de los derechos políticos de las personas con discapacidad. Y en particular vamos a hablar en un año electoral sobre el voto accesible y el voto asistido. Pero yo quiero agregarles un temita más. En la Argentina existen las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. En un año como este, el de la pandemia, se discute si debería haber primarias, dado que son problemas de los partidos que no se sabe bien por qué involucran a toda la sociedad, pero además si deberían ser obligatorias. Y en el caso de personas con discapacidad, si deberían ser obligatorias, porque en ese caso estaríamos frente a un hecho que, digamos, dejaría de lado la igualdad y avanzaría sobre la discriminación de las personas que perderían prácticamente esa obligatoriedad a participar en las primarias abiertas y obligatorias. ¿Cómo ven ustedes este hecho antes de entrar a la mecánica de defensa del voto por parte de todos? Bien, la cuestión de las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias es realmente complejo, ¿no? Porque tal vez la intención cuando se generaron las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias era romper esas élites internas de los partidos y hacer que las bases participen de alguna manera y que, digamos, para hablar bien en criollo, que los cargos no se ocupen mediante la rosca, pero la realidad es que las internas, estas famosas PASO, terminaron sirviendo para gastar un montón de dinero, como vos bien decís, que los partidos involucren al resto de la gente en resolver sus cuestiones internas. Se inventaron estas listas colectoras y un montón de cosas que terminaron siendo una verdadera mentira en cuanto al sentido de las PASO. Realmente las PASO no tienen ningún sentido, no sirven en este momento, no cumplen con una función, simplemente es como una especie de encuesta adelantada. Eso por un lado, Mario. Por otro lado, la cuestión de si el voto debe ser o no obligatorio, ya ese es otro tema en el que también hay que entrar, ¿no? Si corresponde que sea un derecho, si un derecho o un deber, viste que por eso los abogados dicen es una institución jurídica. Sí. Si es un derecho y es un deber, obviamente las personas con discapacidad debemos cumplir con la ley, pero claro, de todas maneras con la institución jurídica, pero eso hace que está en cabeza del Estado que se pueda garantizar exactamente el cumplimiento de esa formalidad.
o de ese derecho político. Sí, digamos que la Constitución Nacional dice que es obligatorio ir a votar, no dice que sea en las PASO obligatorio, pero la ley PASO dice que sí es obligatorio también ir a las primarias a votar, ¿no? Eso es la legislación vigente. Claro, como pasa siempre, ¿no? Sí, Rodrigo. No, digo, en realidad si no tuviéramos problemas para ir a votar, si los lugares fueran accesibles y se dieran todas las condiciones que se tienen que dar, que vamos a hablar después, en realidad no sería un problema que, y fuera de contexto de pandemia, ¿no? También, lógicamente. Claro. No sería un problema que las personas con discapacidad fueran a votar a las PASO. La cosa es que se ve teñido por toda esta otra situación de que la persona con discapacidad va a votar a un lugar que termina siendo más que una celebración de la democracia. Para la persona con discapacidad termina siendo una tortura por poco. Claro. Porque no es accesible, porque se encuentra con que tiene que pelear con los presidentes de mesa, porque tiene que... y un montón de situaciones que hacen diferente la experiencia de votar de una persona convencional o parada a una persona con discapacidad. Sí, ciertamente hay que decir que en la época en la que no había PASO, que los partidos tenían elecciones internas, o sea, que únicamente los afiliados, la verdad que para las personas con discapacidad que concurríamos a votar a las internas de nuestros partidos era mucho más fácil. Que por el hecho de qué motivo. Bueno, porque había un conocimiento en general de la gente que estaba ahí, entonces había mucho mayor respeto, se sabía que si había una o dos listas, la persona llevaba su propia lista, porque es así. No había tantas barreras. Al generalizarse, al pasar justamente estas internas, como vos bien marcás, al ser obligatorias, obviamente nos encontramos con esta situación, este problema de infraestructura. Y en cuanto a la obligatoriedad de las PASO, es real, o sea, la Constitución marca lo que se llama la institución jurídica, que es un derecho y un deber, las generales. Las PASO, en la cuestión de las PASO, como dicen los abogados, la biblioteca no es pacífica. Algunos dicen que es obligatoria, otros dicen que no. Algunos sostienen que es obligatoria porque la ley lo marca, otros dicen que la ley es inconstitucional. Lo concreto que frente a esta situación, que creo que ya hemos fijado una posición en cuanto a contraria a las PASO como están planteadas en este contexto, como están planteadas ahora, lo concreto es que existen y que tanto en las PASO como en las elecciones generales hay que resolver una serie de cuestiones y sobre todo hay que empezar por la formación de quienes deben ser autoridades de mesa, tanto presidentes como fiscales. Bien, entonces vayamos a los hechos concretos, que son la discriminación, que de la cual ya hemos hablado en otros ámbitos sociales, pero ahora lo hablamos en el terreno del acto de ir a votar. ¿Cuáles son esas discriminaciones que ustedes pueden observar y cómo se solucionaría? Bien, y la primer situación es cuando el presidente de mesa determina que la persona que tiene enfrente, que tiene una discapacidad, no está capacitado para votar, y no es quien, el presidente de mesa, para poder decir eso. Y la solución sería, de alguna manera, que si la persona se presenta a votar, es mayor de edad, y no hay, de alguna manera, algo escrito que diga que la persona no esté en condiciones de votar, la persona tiene que votar. Naturalmente. Eso sería una de las soluciones a ese problema. Hay que decir también que el artículo 29 de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad sostiene que las personas con discapacidad tenemos derecho a participar, a representar, a ser representados, tenemos todo el ejercicio pleno de los derechos políticos. Correcto. Es decir, que una persona con discapacidad en nuestro país, a partir de los 16 años, puede votar y el Estado debe garantizar que pueda cumplir con ese derecho
y con esa obligación. En primer lugar, como decíamos, con la formación adecuada, porque además está en la ley. La ley hoy reconoce algo que es lo que se llama el voto asistido y el voto accesible. Son complementarios. ¿Qué es el voto accesible? El voto accesible significa que se debe asegurar lo que se llama cadena de accesibilidad desde el momento que uno se acerca al lugar de votación hasta el momento en el que emite el sufragio y se retira. Uh-huh. Esa cadena de accesibilidad tiene que estar asegurada, primero, porque debe haber, si el edificio es amplio, independientemente de dónde en la mesa en la que uno figure, uno debe tener la posibilidad de entrar en lo que se llama el cuarto oscuro accesible. Si es en una escuela, el cuarto oscuro accesible debe ser en un lugar adecuado, en la planta baja, y tiene que poder llegarse con una silla de ruedas o con los elementos que uno tenga sin ningún inconveniente. Bien. Las mesas deben estar a una altura. Esto me gustaría que lo desarrolles más vos, Rodrigo, la parte de las mesas para en relación a las sillas de ruedas. Primero y principal, tenemos que cambiar, de alguna manera hay que buscar la manera de cambiar esta cuestión de, primero, darle un destino de voto a la persona con discapacidad el más cercano a la casa. Claro. ¿Bien? Porque resulta que a mí, por ejemplo, me pasa, tengo escuelas acá a 2 cuadras, 3 cuadras, y yo no tengo que ir a votar a una que está a 30. ¿Bien? Claro, es una locura. Segundo, me tiene que quedar, si te queda lejos, se me tiene que garantizar el transporte para poder ir a votar. Tercero, llego al lugar, el lugar tiene que estar en una escuela con un ingreso accesible, con un cuarto oscuro en planta baja, con una puerta que me permita pasar con la silla de ruedas, una mentira, con una buena iluminación dentro del cuarto oscuro, con las mesas a una altura que yo pueda entrar con la silla por debajo, y que de alguna manera, ustedes saben que la cantidad de listas que hay en las pasos es mayor por lo general que en las generales. Claro. Y entonces las listas, ¿cómo se llama? Las boletas tienen que estar al alcance de mi mano. Uh-huh. ¿Bien? Porque si no es imposible. Yo he entrado a cuartos oscuros donde juntan 9 mesas o 12 mesas y resulta que yo no puedo llegar a las boletas que tengo en el medio. ¿Bien? Claro. Me ha pasado. Y en el caso ¿no podés entrar con una persona de tu confianza? Por ejemplo, sí, que te ayude. Pregunto. Yo por suerte he tenido esa posibilidad, entro con mi mujer y con mi nena, pues ahora mi nena puede quedar afuera, pero otras veces que era más chica, no, se quedaba afuera y entraba con mi mujer y con mi nena. Uh-huh. Pero por suerte no he tenido problemas, pero sé que hay muchas personas que tienen problemas, que quiere entrar el presidente de mesa con ellos. Sí, en ese sentido, por eso es importante la formación, Mario. A mí me ha ocurrido en alguna oportunidad, yo generalmente voy a votar con mi señora. Uh-huh. Si bien, pues, vamos a aclarar a los oyentes, Rodrigo es una persona con discapacidad motriz, desenvuelve en silla de ruedas, yo soy una persona ciega. Uh-huh. Independientemente de que muchas veces uno lleva las boletas, porque es algo común en la práctica, usos y costumbres del argentino, en otros momentos no, y a mí me ha pasado tener que ingresar con mi señora y el presidente de mesa, frenar y decir, no, entro yo. Bueno, hay que aclarar que la legislación argentina permite lo que se llama el voto asistido. El voto asistido significa que la persona con discapacidad puede designar a quién lo va a acompañar. Claro, está bien eso. Es importante porque muchas veces los presidentes y los fiscales dicen, y bueno, y vos, a ver, ¿y qué garantía vos tenés que la persona que designaste no te va a cambiar o te va a dar una información equivocada? Y digo, bueno, yo tengo más garantía en una persona a quien conozco que a vos que no tengo ni idea quién sos. Uh-huh. Eso desde el punto de vista práctico.
desde el punto de vista jurídico, es un derecho personalísimo. Yo tengo derecho a designar, y además es mi riesgo. Eso es el reconocimiento de la calidad de persona y de derecho, el ejercicio pleno de los derechos políticos. Por eso es muy importante recordar a los presidentes de mesa que, ojo, también vamos a ser justos con ellos. Muchas veces no les llega la información acerca de estas cuestiones y se quedan con las viejas costumbres de elecciones de hace muchísimos años. Es cierto, a veces una persona ciega entraba con el presidente y 2 fiscales, te decían, esta es tal boleta, tal, claro, eran 5 boletas. Hoy que tenés 60 boletas en una PASO, cuando van por la boleta número 4, no te acordás de la primera, y cuando estás por la 15, no te acordás de las 14 anteriores. O sea, claro, no tiene sentido, es desbaratar el derecho. Lo fundamental... Cuando tenés por delante una persona con una discapacidad cognitiva, ¿te imaginas? Sí, claro, peor aún. Hay que decirlo, las personas con una discapacidad cognitiva tienen el derecho de votar a partir de los 16 años, tienen todos los mismos derechos políticos que el resto de los ciudadanos. Y les hago esta pregunta: ¿cuánta gente con discapacidad va a votar en una elección? ¿Ustedes saben aproximadamente de qué número estamos hablando? Estamos con un viejo problema como con el censo, Rodrigo. Sí. Estamos, no hay datos, Mario, no hay datos, lamentablemente. No hay datos, no, pero datos. Podríamos decir que es un número significativo. Se hicieron las preguntas de alguna manera y mal hechas, y no se procesaron los datos. O sea, no tenemos idea. La idea que tenemos es una idea de tipo estadística. Sabemos que el 13% de la población somos personas con discapacidad, de diferentes discapacidades. Hoy día hay mucha mayor participación, eso es real, porque los datos que nosotros tenemos, o sea, no hay datos a nivel oficial, ¿no?, que es lo que estamos planteando con Rodrigo. Datos a nivel oficial no hay. Los datos que tenemos es por el cruzamiento de nuestras propias instituciones, de las instituciones de personas con discapacidad motora, con discapacidad sensorial. Sabemos que, en general, de la cantidad de personas con discapacidad en condiciones de votar acá en Mar del Plata, un estimativo, pero tenemos que aclarar que es un estimativo, decíamos, cerca del 70% en condiciones de votar ha ido a votar. También nos encontramos con que, por ejemplo, lo que marcaba Rodrigo, la falta de transporte público accesible, sumado a las cuestiones de meteorológicas en muchos casos, hace que mucha gente con discapacidad no pueda ir a votar, no porque no quiera, sino porque la situación hace que se le desbarate el ejercicio de ese derecho político. Derecho que, recordemos una vez más, de acuerdo a la Constitución de la Nación Argentina, por lo menos en las elecciones generales, es una obligación también. Claro. Y la solución no es eximirte de esa obligación, no es, bueno, que no va, esa no es la solución. No, la solución es garantizar el cumplimiento del derecho. Mario, a mí en varios momentos me ha tocado ir a lugares donde la entrada a la institución educativa donde se votaba eran escaleras. Me han llevado la urna a la camioneta. Me han sacado la urna a la calle. Y la penúltima vez que fui a votar, fui a un colegio, fíjate vos esta cosa, fui a un colegio donde tenía escalones, fui a las PASO a votar, lógicamente la general me tocó en el mismo lugar, tuve que votar las PASO en la calle, ¿bien? Sí, sí. No había llevado la boleta, o sea que fue un voto cantado, de alguna manera, y resulta que el colegio tenía una entrada por el costado, con un portón a nivel, y resulta que no tenían la llave. O sea, para las generales, después de un lío que se armó, consiguieron la llave para el portón. Qué bárbaro. Bueno, Carlos y Rodrigo, los tengo. Una locura. Creo que ayudamos a instalar este tema.
hay que instalarlo para que se pueda cumplir con ese derecho. Además, también es cierto que el número es muy significativo. Aunque fuera uno solo, habría que garantizar el derecho, pero también debemos decir que son muchos, y entonces lo importante es ir instalando esto en la agenda pública. Así que yo les agradezco por hoy, porque ya estamos, hoy venimos con un programa muy comprimido, y el viernes que viene vamos a seguir charlando. Sí, Mario, por supuesto. Recordemos entonces finalmente que el 13% como estadística de la población en condiciones de votar es persona con discapacidad y que tiene el derecho de votar. Y vamos a seguir tocando estos temas porque nos falta, por ejemplo, abordar qué pasa con las personas de la comunidad sorda señante, que también es todo un tema. Así que muchísimas gracias por darle difusión a estos temas, Mario. No, gracias a ustedes. Les mando un fuerte abrazo desde aquí. Un abrazo. Bueno, hemos hablado con Carlos Matos y con Rodrigo Romera en esta columna que tienen semanal, para tratar un tema de una gravedad inusitada, que es qué hace la sociedad moderna con aquel sector de la población que tiene alguna discapacidad y que siempre es lógicamente un hermoso problema, porque habla de la calidad humana de esa sociedad. Todas las sociedades le rinden culto a los más fuertes, a los poderosos, ¿no? A los reyes, a los políticos, a los deportistas más poderosos, pero ahí no se mide la calidad humana de una sociedad. La calidad se mide justamente porque cómo tratamos a los niños, cómo tratamos a los abuelos, cómo tratamos a los débiles, cómo tratamos a los que tienen una discapacidad, y ahí emerge entonces la elevación humana, que es superior incluso a cualquier tipo de elevación de naturaleza material. Estamos ya en contacto, creo yo, con Claudio Lozano. Claudio, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, Claudio, un gusto volver a hablar contigo, y además a mí me llegó un documento que hicieron ustedes que realmente me parece muy bueno, aunque te tengo que decir con una mano en el corazón, muy distante de lo que observo como potencial política económica del gobierno, pero eso lo dejamos en todo caso a un costado por el momento y vayamos al grano sobre los temas que ustedes han ido señalando y las propuestas concretas. Ustedes en ese documento, uno de los títulos es un shock de fortalecimiento de la situación sanitaria. ¿Por qué no nos explicás un poquito qué es lo que quieren decir con este shock? Bueno, la verdad es que los números, lo primero que nosotros decimos es que el gobierno tiene que rectificar sus políticas, porque el escenario que tiene en el 2021 no tiene nada que ver con el que en algún momento pensó y que en todo caso dio como resultado el presupuesto nacional aprobado en su momento a finales del año pasado. Uh-huh. El gobierno pensó que iba a tener un acuerdo rápido y sencillo, sin condicionalidades, con el Fondo Monetario Internacional. Eso no ha ocurrido. El gobierno pensó que la pandemia iba a estar controlada, y eso tampoco ocurrió. Y el gobierno pensó que la recuperación de la actividad económica iba a tener impactos importantes en el empleo y en los ingresos, y que iba a implicar un descenso en los niveles de pobreza y una mejora en la situación social. Esto tampoco pasó, y la verdad es que de la mano del proceso inflacionario vivido, la idea de una reactivación mercado internista con impacto en el empleo y en los ingresos desapareció, y tenemos una recuperación de la actividad económica que ha estado centrada fundamentalmente en el sector exportador y en algunos renglones del mercado interno vinculados a los sectores de altos ingresos. El resultado es que con niveles de actividad económica que están igual o por encima de lo que era la prepandemia, uh-huh, la pobreza está como si estuviéramos en una caída de 20 puntos con la cuarentena estricta de marzo y abril. Prácticamente en aquel momento la pobreza trepó al 47%,
la última medición del INDEC en el último trimestre del 2020 es 45,3, o sea que a pesar de la recuperación, la pobreza casi ni se movió, y seguramente el primer trimestre del 2021 ha empeorado, porque la relación entre ingresos y salarios, entre ingresos, salarios y precios, no se ha modificado, han seguido deteriorándose. Por lo tanto, como todo cambió, las políticas deben cambiar, y en este sentido nosotros creemos que los números sanitarios de la Argentina exigen, desde nuestro punto de vista, restricciones sanitarias incluso más duras que las que el gobierno tomó. En nuestra opinión se necesita un cierre casi completo, que solo deje afuera las actividades esenciales. Creemos que debe ser muy corto, es decir, entre 20 días y un mes, para de alguna manera frenar la circulación del virus y obligar a una baja de los casos, y esto debe ser acompañado por un shock sanitario, como vos decías, y un shock de justicia social. El shock sanitario tiene que ver con acelerar la vacunación a como de lugar, y dentro de la discusión de la vacunación poner el tema de garantizar la puesta en marcha de la vacunación, de la producción de la vacuna a nivel nacional, lo cual implica no solo los acuerdos con los laboratorios de nivel internacional que se han venido haciendo, y que en realidad algunos han salido muy mal, y por lo tanto hay que ser muy cuidadosos con los nuevos que se están tejiendo, porque recordemos que se hizo un acuerdo entre AstraZeneca y Hugo Sigma del Laboratorio Insud, que ha implicado que la Argentina ha producido acá en el país unas 22 millones de dosis de vacunas que fueron a México para ser envasadas, que no fueron envasadas, se pasaron a los Estados Unidos y nunca volvieron, a pesar de que la Argentina ha pagado el 60% de esas vacunas. Eso revela que acá el Estado no puede dejar esto en manos exclusivas del sector privado, por eso hay que mirar con mucho detenimiento el acuerdo con el caso del laboratorio Rhythm y la vacuna Sputnik, así como también los acuerdos con China. Me parece que es muy importante el desarrollo de la discusión con Cuba, y también darle mucha importancia a el desarrollo que se lleva adelante en la Universidad de San Martín, donde hay en puertas el desarrollo de una vacuna y de tratamiento para el caso del COVID. Eso también necesita respaldo por parte del gobierno para poder acelerar esto. A la vacunación hay que agregarle en materia sanitaria el tema de acelerar testeos, hay que multiplicarlos, hay que garantizar dispositivos para hospitalarios que permitan el aislamiento de las personas que se ven afectadas por el virus. Hay que, profundizar el tema de la inversión en infraestructura hospitalaria y en recursos humanos, que están también fuertemente agotados y deteriorados en el marco de lo que ha sido todo esto. Es decir, todo esto que digo como shock sanitario implica recursos, y esos recursos no pueden estar sujetos a las restricciones fiscales que impone el Fondo Monetario Internacional, que es la razón por la cual no estamos llevando adelante esta cuarentena estricta que necesitaríamos. La verdad es que acá permanentemente se dice que no podemos garantizar el retorno del ingreso familiar de emergencia, que no podemos garantizar el ATP para las empresas, y ahora que eso de que no podemos tiene que ver con las restricciones que implica un presupuesto pensado para otro tiempo de la Argentina que no existe, y en el marco de un respeto al acuerdo con el fondo, como si realmente existiera, cuando en la práctica ni siquiera está firmado. Así que en este sentido nosotros creemos que hay que suspender las negociaciones con el fondo en el marco de esta pandemia hasta que esto se normalice, y consecuentemente retomar el manejo de los recursos públicos con mayor autonomía. En ese marco también planteamos la necesidad de que el impuesto a las grandes fortunas se mantenga durante este año. Creo que eso es una obligación, mantener esta señal de equidad, habida cuenta de que la situación y la crisis sanitaria está
en el nivel en el que está, y al mismo tiempo creemos que hay que volver a recuperar la idea de que el Estado argentino es un Estado soberano que como tal puede emitir moneda, y que la emisión de moneda también es un recurso a utilizar en contextos como el que hoy estamos atravesando, obviamente acompañado de las debidas regulaciones en el mercado cambiario y en el sistema de precios para que no produzca efectos adversos. Pero digo, la necesidad de restricciones más duras, acompañadas de un shock sanitario y de justicia social, con una estrategia de congelamiento de precios sobre alimentos, energías e insumos, es absolutamente indispensable para transitar este tiempo, que de lo contrario lo que hace es exponer al gobierno a situaciones de mucha contradicción, y donde lo que se cuela es la ofensiva política de sectores de la oposición, que más bien asumen una actitud absolutamente hipócrita, que significa plantear que no vamos a morir de COVID, pero sí de hambre, cuando son los que han expandido la pobreza al límite durante los 4 años y sin pandemia, con pandemia neoliberal exclusivamente, que se ponen como defensores de la educación cuando en la verdad han destruido la educación pública en la Argentina, porque quieren dar cátedra de cómo afrontar la pandemia cuando degradaron al extremo el sistema de salud, haciendo desaparecer el Ministerio de Salud en la Argentina. Esos sectores, en una actitud de desacato prácticamente, con un tribunal de consumo de la Ciudad de Buenos Aires, voltean un decreto de necesidad y urgencia, no lo cumplen, no cumplen con la propia justicia federal, y tienen incluso la validación de un poder judicial a través de la Corte, que francamente también ha tenido una actitud pasigolpista con las definiciones o el fallo que sacó hace poco, no fue el único, también tuvimos otro a favor de Clarín, para revertir una definición importante del ENACOM en materia de Internet, Wi-Fi y telefonía celular y demás, pero hay que rectificar urgente el rumbo porque, se corre el riesgo de perder el apoyo social que necesitamos en un contexto electoral donde le puede dar un hándicap a sectores que sería razonable que no retornen a tener poder político en la Argentina. Ahora, Claudio, yo cuando leo el trabajo de ustedes veo lo siguiente, veo una propuesta orgánica, integral, que absorbe, toma todos los temas, absorbe los costos que tiene que absorber, porque lógicamente en una emergencia la situación es distinta a un momento de normalidad. Es un momento donde si hay que emitir, se emite, donde si hay que atender las situaciones más graves, se atienden, y es comprensible para cualquiera que lea el trabajo de ustedes, tanto sea el shock sobre la situación sanitaria como el tema de la justicia social y la redistribución del ingreso en esta etapa, como la suspensión de las negociaciones y los pagos con el Fondo Monetario Internacional y el Club de París, cosa que parece absolutamente razonable, de la misma manera que las grandes fortunas, etcétera. Ahora, lo que uno ve de parte del gobierno dista mucho de esto. El gobierno da la impresión de no poder comunicar con claridad cuáles son sus objetivos y cómo va a abordar la realización de esos objetivos. De manera que el que está afuera, yo siempre he dicho que, más allá de que hemos tenido una mirada distinta respecto a cómo el gobierno abordó el tema de la pandemia, pero eso es otra discusión, siempre hemos dicho desde aquí que se acata lo que el gobierno plantea, porque en una situación de emergencia lo peor que podemos hacer es anarquizar el sistema político o anarquizar a la población. Pero no se observa de parte del gobierno la manifestación de un plan orgánico, integral, donde todo el mundo pueda decir, bueno, perfecto, esas son las medidas que hay que tomar, esas son las medidas que decidió el Poder Ejecutivo Nacional y ellas son las que vamos a acatar. ¿Qué es lo que pasa con el Poder Político que no da señales claras, más allá del tema de la Corte, que en todo caso después te pregunto un poco más en profundidad? Mirá, yo lo que creo es lo que te mencioné. Creo que el gobierno previó un escenario y ese escenario no está.
y quedó preso de ese escenario y consecuentemente le está costando salir, entre otras cosas, porque en ese proceso estableció un vínculo con el Fondo Monetario Internacional en función de una negociación, y esa negociación tiene condiciones, tiene límites y plantea cuestiones que yo creo que deben ser, digamos, que el gobierno debe ponerle un límite a esta cuestión. Creo que han aparecido algunas cosas en los últimos días que abren más posibilidades. La manifestación hecha por aproximadamente 70 legisladores del Partido Demócrata en los Estados Unidos pidiéndole al fondo que suspenda, digamos, todo tipo de imposición que implique recorte de gasto en los países y particularmente señalando también el caso argentino. Me parece que está mostrando que esto que estamos planteando nosotros, lejos de ser una cosa descabellada, es una cuestión de sentido común. Es. Como es de sentido común el tema de cobrar impuestos a quienes no tienen, porque de hecho ha habido declaraciones de millonarios norteamericanos y del mundo diciendo cóbrennos impuestos en este contexto. Me parece que el propio Joe Biden, que está planteando la necesidad de un impuesto a las transnacionales para poder financiar la atención de la cuestión sanitaria, el planteo de Estados Unidos de suspender las patentes. Creo que hay un espacio abierto, dada la situación vigente, que con todos los elementos que además la Argentina tiene, que es la absoluta irregularidad del acuerdo con el fondo, el hecho de que ese acuerdo está siendo juzgado hoy en la Argentina por el propio Estado, sobre la base de un señalamiento de absoluta inconstitucionalidad. Me parece que son todos elementos que nosotros hemos planteado desde hace tiempo que es necesario llevar el caso del fondo a Naciones Unidas, para mostrar allí las irregularidades existentes, pero en un escenario donde los votos de los países valen de a uno. Está claro que el cambio de gestión en los Estados Unidos y el papel lamentable que los Estados Unidos cumplió respecto al acuerdo del fondo con Argentina en la etapa pasada le está haciendo tomar definiciones para de alguna manera blanquear, por decirlo de alguna forma, su imagen en el espacio de América Latina y puntualmente de la Argentina. Obviamente esto tiene por detrás la discusión con China y la importancia que tiene la relación de Argentina con China, pero independientemente de las razones que lo llevan a los Estados Unidos a esto, todo esto muestra que hay un escenario de contradicciones a nivel internacional y hay una serie de situaciones generadas por la pandemia que indudablemente abren espacio para que tomemos las definiciones que correspondan. Y lo que sí nosotros intentamos, siendo una de las fuerzas que integra el Frente de Todos, es tratar de alentar la conformación de un bloque al interior del Frente de Todos, porque no somos los únicos que pensamos así. Yo te diría que hay un espacio hasta mayoritario de actores sociales y políticos referenciados en el Frente de Todos que tienen una mirada más ligada con esto que estoy señalando, y creo que eso debe ir cobrando fuerza y creciente presencia en las definiciones. A eso apostamos y a eso vamos. ¿Y qué institucionalidad tienen al interior del Frente de Todos como para poder abrir un debate o algún tipo de instancia institucional en el cual puedan no solo hacer el planteo, sino, llegado el caso, ejercer una pulseada razonable, democrática, mostrando que efectivamente lo que se está planteando tiene un respaldo popular mayor que cualquier otra política de naturaleza conservadora, de aceptación del Fondo Monetario Internacional de manera prácticamente acrítica? ¿Cómo se materializa eso al interior del Frente de Todos? Mirá, nosotros estamos trabajando con muchos otros. Hoy el Frente de Todos tiene unos 15 partidos que lo integran. Venimos conversando con varios de ellos, y de hecho además hay un espectro de organizaciones sociales, de corrientes sindicales y territoriales que es muy importante en términos de lo que es la militancia popular organizada hoy en la Argentina, y venimos trabajando en el armado de un bloque que de alguna manera empiece a plantear una perspectiva adentro del frente con mayor fuerza
y mayor presencia que lo hemos hecho hasta ahora. Digamos, no por en particular nosotros, sino para poder hacerlo de manera conjunta con otros. El viernes pasado hicimos un encuentro importante denominado encuentro de militantes por la unidad popular. Abrimos un debate, hubo 200 dirigentes de distintas organizaciones y de las 24 provincias de la Argentina. Debatimos la necesidad de conformar una corriente emancipatoria al interior del Frente de Todos, y vamos a la búsqueda y a la articulación con otros en esa dirección. Trabajamos con ese objetivo, y obviamente está claro acá la necesidad de democratizar la experiencia del Frente de Todos y de democratizar la gestión en esa dirección a instancias de debate y de definición que se han conformado y de la cual se han excluido a actores representativos de las distintas corrientes sindicales y territoriales que más han aportado a la derrota del macrismo, instancias institucionales donde no están presentes los representantes de la pequeña y mediana empresa. Digamos, acá hay que abrir el juego para que la gestión, si se articula con los mismos de siempre, no va a producir ninguna modificación. Para que pueda ser distinta, tiene que haber otros actores en el debate, y yo creo que es creciente la convicción respecto a esto, porque lo que también es creciente es la necesidad de mantener aquello que el Frente de Todos hizo bien, que fue gestar una unidad político-electoral que permitió frenar el avance del macrismo. Me parece que hoy, si no se le agrega a esto algún elemento que transforme esto en mejora en las condiciones de vida de la población, se puede de alguna manera disminuir esa eficacia, y ciertamente sería un problema. Y creo que en este sentido las contradicciones que hasta ahora se han venido dando, la falta de celeridad en cambiar las políticas frente a un cambio de escenario tan brutal como el que se ha dado, porque digo, lo que el gobierno pensó es muy distinto a lo que pasa, no es que es apenas diferente, es muy diferente, digamos. Entonces, me parece que en este aspecto hay que acelerar el rumbo y poner en línea con tu programa, poner la brújula hacia donde corresponde. Muy bien, te hago la última. Y por ahora el cronograma electoral está definido por la ley, y la Cámara Nacional Electoral ha establecido que las primarias serían el 8 de agosto. Lógicamente que nadie cree que vayan a ser, pero si no son el 8 de agosto pueden ser el 12 de septiembre, vaya a saber. Lo cierto es que por ley son el 8 de agosto. ¿Ustedes piensan en un armado para esas primarias al interior del Frente de Todos? Sí, por supuesto. No descartamos ninguna cuestión. Creemos que es muy importante que existan primarias y que en el Frente de Todos se abra el debate que debe abrirse respecto al rumbo a seguir. Así que en ese sentido, para nosotros es muy importante que las primarias existan y que exista espacio para que las distintas corrientes que conformamos el Frente podamos expresarnos con toda la potencialidad que cada una tenga. Excelente. Bueno, Claudio, te agradezco muchísimo, te mando un abrazo y espero que sea hasta pronto que volvamos a conversar. Cómo no, a disposición, Mario. Bárbaro. Gracias por llamar. Gracias a vos. Bueno, hemos hablado con Claudio Lozano, realmente han hecho un trabajo muy interesante que lógicamente le daría al gobierno una impronta, desde mi humilde punto de vista, muy distinta a la impronta que tienen a través de su actual ministro de Economía, a quien no critico, simplemente digo que está en el marco de una lógica muy distinta a la que plantea Claudio Lozano. Bueno, ya en un par de minutitos vamos a estar conversando con nuestro amigo Cristian Sebastiani, que desde Rosario nos va a estar informando sobre el estado de salud del ex gobernador y 2 veces intendente de Rosario, Miguel Lifchi. Mientras tanto, quiero hacer referencia a alguna de las tantas cosas que me van llegando, entre otras de Silvia Vázquez, porque con Silvia Vázquez y quien les habla nos hemos pronunciado
a través del Partido Verde y el Partido Socialista Auténtico, por la suspensión de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Lógicamente lo estamos planteando por única vez, en un marco de pandemia, en un marco de crisis económica, desde nuestra perspectiva, y lógicamente esto lo tendrá que debatir a fondo el Congreso de la Nación. No hay condiciones para dichas primarias, independientemente de que podrían venirle muy bien al frente de todos, pero lógicamente que una cosa distinta es resolver una interna en el marco, por ejemplo, de la movilización de 100.000 o 200.000 personas, y otra muy distinta es movilizar a 25 millones de electores en un marco de pandemia, es decir, en un marco de situación no controlada del contagio del virus, de manera que sacamos por obligación, por cumplimiento de la ley, de la Constitución, 25 millones de personas, y lo que puede devenir a posteriori es realmente indeterminado. Nadie lo puede saber, pero podría ser la última gran ola de una pandemia que termine desbordando a un sistema sanitario que ya está en los límites, a un personal de salud que ya ha dicho por todos los medios que está fatigado, agotado, cansado, que tiene realmente, que necesita, que merece un premio, un estímulo, un descanso, y la verdad es que parece que hacer elecciones tal cual está planteado hoy, el 8 de agosto, nos parece verdaderamente un desatino, y creemos que por este año se suspenden. Los partidos que quieran hacer primarias o quieran hacer internas lo hagan a riesgo y costo de esos partidos y no involucren al conjunto de la sociedad en una acción que parece un verdadero desatino en el marco de la pandemia. Ya estamos en contacto con Cristian Sebastiani. Buenas tardes, Cristian. Hola Mario, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, bien. Bueno, vos sabés que venimos preocupados desde hace tiempo, porque lógicamente nos preocupa la salud absolutamente de todos los argentinos y de toda la gente que está internada y toda la gente que la está pasando o la ha pasado mal, y le seguimos pidiendo a todo el mundo que se cuide. Pero sabemos de la situación de Miguel Lifchit, es gobernador de Santa Fe, gobernador socialista, 2 veces intendente de Rosario, y que no la estaba pasando del todo bien. Me gustaría que le dieras a nuestros oyentes y a mí las últimas novedades acerca del estado de salud de Miguel Lifchit. Bueno, Mario, las últimas novedades con respecto a lo que venía pasando en los últimos días son un poquito más alentadoras. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, el lunes y martes hasta el miércoles sinceramente iba teniendo mejorías muy seguidas, y la verdad que se esperaba lo peor. La verdad que tiene en vilo a todo Rosario y a todo Santa Fe y hasta toda la Argentina, ya que uno está viendo desde las redes sociales el hashtag Fuerza Miguel, como diferentes actores que no tienen nada que ver con la política están deseándole fuerzas y energía desde todos los credos para que se recupere. Uh-huh. Él arrancó el positivo, él lo publica el 11 de abril, lo publica desde su cuenta de Twitter diciendo que el día anterior, el 10 de abril, había dado positivo. Él entra en el Sanatorio Parque el día 19, es decir, un poquito más de una semana, porque llega a tener, tenía problemas para respirar, problemas respiratorios, y al poquito tiempo que entra en el sanatorio se agrava su situación y tiene que ser intubado. Hasta ahí todo parecía dentro de lo que le pasa a muchos. Con el transcurso del tiempo fue desmejorando, ha tenido diferentes flagelos su cuerpo, entre ellos le tuvieron que hacer diálisis, y como te decía, hasta lamentablemente ciertos sectores de acá de la provincia de Santa Fe, no solo medios de comunicación de dudosa procedencia, sino también militantes y gente que ve el provecho político en la tragedia, hicieron correr el rumor de su muerte. Lamentablemente hace 2-3 días a la noche, por muchos lados, hasta medios, informando eso. Hasta hubo diputados que, no sé si, imagino que lo han hecho con toda la buena preponderación, lo habían despedido en Twitter.
Estamos hablando de una gravedad muy fuerte. Y lo último que tengo como para dar aliento es el último mensaje que recibí hará unas horas, de que con respecto a ayer tuvo una leve mejoría en el estado extremadamente crítico, así tal cual lo dice el parte. Él está en coma, está intubado, está dormido y digamos, la verdad es que el cuadro es muy crítico, como te dije, extremadamente crítico, pero ha tenido una leve mejoría de ayer a hoy que da indicios a tener más esperanzas y seguir deseando desde todas las fuerzas y energías para que Miguel Lichit se recupere, no solamente por lo que fue como político a nivel Rosario y Santa Fe, sino como su persona, una persona joven. El ingeniero Lichit tiene 65 años, él está casado con Clara García, que es diputada provincial, junto con él, a su vez el presidente de la Cámara acá de la legislatura santafesina, y todo el arco político le ha deseado pronta mejoría, pero bueno, la verdad que en la última semana, esta semana que está terminando, fue muy duro y su desmejoría fue muy grave, pero la verdad que de ayer a hoy hay una leve mejoría y nos aferramos a eso. Bien, bueno, todos deseamos realmente que se mejore. Desde aquí también, a quien fuera, transmitirle nuestros mejores deseos para que se recupere. Esperamos que salga de este mal trance, y si vos decís que el organismo ha respondido en momentos en que parecía que se iba a caer, ha respondido positivamente, bueno, eso puede ser el inicio de su recuperación, aunque como va por el filo de la cornisa, lógicamente será también del arte de los médicos llevarlo a ir a una zona más fuerte, más sólida, más estable, y que realmente se pueda recuperar. ¿Los médicos cada cuánto dan un parte sobre el estado de salud de él? Todos los días hay un parte cerca del mediodía, del cual se hacen ecos todos los medios de comunicación, pero uno más allá de los partes también tiene compañeros y militantes amigos muy cercanos a su círculo íntimo, y se entera otras cosas, así que estamos en vilo. La verdad que yo lo he conocido poco, no tuve mucha relación con él, pero la verdad que esta situación en persona como todos los días, más allá de salir en tu programa, que fue un hecho de hoy, todos los días a compañeros cercanos le escribo para ver cómo está, porque la verdad que la está pasando muy mal, está en estado extremadamente crítico. Yo no te tendría que poner a leer los partes, que creo que no tiene sentido, porque aparte los partes son muy variantes de un día para el otro en el estado que él se encuentra, pero sí te puedo hacer un marco político de cómo la ciudad, donde está internado en el sanatorio, hay miles de pasacalles. Yo que ando por la ciudad con mi trabajo de norte a sur y de oeste a oeste, hay pasacalles por todos lados, fuerza, la campaña, bueno, ahora se estaba sacando una campaña de las 1000 grullas. Bueno, ya no se sabe de qué manera desear suerte. Si vos que usás Twitter y redes sociales, fíjate que todo el arco político, cultural, deportivo, gente que uno dice, ¿y de dónde lo conocía? ¿Qué tiene que ver? Todo el mundo deseándole fuerza a Miguel, porque la verdad que trasciende lo político, más allá del socialismo, del progresismo, de lo que sea. Es una figura muy respetable, muy encumbrada en la política, tanto local como provincial y nacional. Así que es un tema que no hay noticiero que no arranque con su parte, con su estado de salud, y bueno, la verdad que está crítico, se esperó lo peor, como te digo, lamentablemente hay gente que especula con esto e hicieron circular la peor noticia, cosa que ha pasado con innumerables personas del ambiente, tanto del espectáculo como de la política, pero en este caso sabemos de dónde sale y con qué intención, y esperamos aferrarnos a esta leve mejoría que tuvo ayer y hoy, y le deseamos toda la fuerza del mundo para que se recupere este joven político santafesino que todavía tiene mucho para hacer por el socialismo acá y a nivel nacional. Muy bien. Cristian, te comprometemos a que sigamos conversando unos minutos la semana próxima para que realmente tener un parte concreto sobre la situación de Miguel. Nosotros realmente esperamos que si ha habido una pequeña mejoría, esta se consolide este fin de semana, y si te parece, aunque sea un par de minutos, el lunes volvemos a conversar. Por supuesto, obviamente que esperemos que el fin de semana sirva para que siga mejorando, y ojalá el lunes, cuando salga en tu programa, tenga la suerte de darte mejores noticias, pero como te digo, esto varía continuamente,
y más allá de los partes uno también averigua por otros costados. Muy bien. Bueno, te mandamos un fuerte abrazo y muchas gracias, Cristian. Bueno, un fuerte abrazo para vos, para la mesa y para toda la audiencia. Bárbaro. Bueno, hemos hablado con Cristian Sebastiane desde Rosario, nos ha dicho las últimas novedades, pero ya no los partes médicos, sino mucho más cerquita de Miguel Lifchin, y parece que podría haber una mejoría. Bueno, aquí estamos llegando al fin de nuestro programa. Hemos tenido 6 invitados en el día de hoy. Realmente hemos hecho un programa que, con sus altibajos, como ocurre con cualquier programa o con cualquier partido de fútbol, creo que le hemos incorporado a los oyentes una enorme cantidad de información,